Buen día, estudiantes y profesores. El día de hoy contamos con la presencia en el Seminario de Investigación y Difusión de la maestra Dulce María Guevara y nos va a presentar el tema ¿qué es la perspectiva de género y por qué es importante integrarla a la política energética de México? Como reseña curricular, pues la maestra Dulce Guevara pues estudió Relaciones Internacionales en el ITAM y tiene 2 maestrías, una en Derecho por la UNAM y otra por la Administración Pública por la London School of Economics and Political Science. También la maestra Dulce Guevara trabaja como consultora en Iniciativa Climática Mexicana en temas de transición energética justa. También ha colaborado con el CEMIE Sol, que es el Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar, y además es vocal de inclusión y género de la ANES, de la Asociación Nacional de Energía Solar. También ha trabajado en instituciones como el Senado de la República, el Instituto Belisario Domínguez y el INAE. Sin más preámbulo, pues cedo la palabra a la maestra Dulce María para iniciar con su presentación. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación y bueno, veo un poco de pena que no veo a las personas que están conectadas porque estoy viendo la presentación, pero pues bueno, espero que después en las preguntas ya pueda quitar la presentación y ya conocerles un poco más. Y pues bueno, es un gusto estar acá representando a la ANES, a la Asociación Nacional de Energía Solar. Y bueno, les manda un saludo la doctora Carla Sedano, la presidenta de la asociación, y pues para quien es muy importante que estemos hablando de estos temas, ¿no? Que son los temas de género, particularmente de la perspectiva de género, y que estemos hablando de por qué es importante estos temas o esta metodología a la hora de hablar de temas energéticos, de política energética o de intervenciones energéticas en general. Y bueno, esta es la pregunta, o estas son las 2 preguntas que voy a intentar responder en la próxima hora, o a ver si es menos, voy a poner mi cronómetro. Y bueno, empiezo a darle acá. Bueno, y entonces el objetivo es que las personas que están aquí asistiendo hagan 3 cosas. 1, identifiquen qué es la perspectiva de género. Ahorita vamos a hablar de la definición. 2, entiendan por qué es necesario incorporar la perspectiva de género, esto que le decimos PEG, en los proyectos de energía y en cualquier proyecto de política pública en realidad, pero acá como hacemos energía solar, pues, bueno, son los temas, o sea, lo acotamos a temas de energía. Y 3, pues conocer cuáles pueden ser los efectos positivos o negativos de las políticas energéticas. De nuevo, pueden ser las políticas públicas en general, porque tendemos a creer que cuando hablamos de fierros, de tecnología, como que decimos, bueno, pero ¿qué le va a hacer de... Los fierros no distinguen si es hombre o mujer quien va a acceder a un servicio público, en este caso la electricidad, ¿no? O la energía. Pero resulta que por muchas razones estructurales y sociales, los efectos de tener acceso a ciertos servicios como la electricidad, pues son diferentes de acuerdo si somos hombres o si somos mujeres. Entonces, de eso vamos a hablar y el objetivo de nuevo es que hablemos o abordemos estos 3 temas principales. Y bueno, rápidamente empecemos con la teoría, o un poquito de teoría pero platicada. ¿Qué es la perspectiva de género, no? La perspectiva de género es una metodología y es una serie de mecanismos que nos van a ayudar o permitir que identifiquemos, cuestionemos y valoremos varias cosas. La primera, la discriminación, después la desigualdad y 3, la exclusión que existe en el mundo hacia las mujeres. Porque aunque nos guste o no, cuando vemos los datos vemos que las mujeres son discriminadas, experimentan o tienen, o no, ¿cómo es? Tienen acceso de manera desigual a los recursos de producción, al ingreso, al poder. Y lo que analicemos, las mujeres están en una condición de desigualdad y generalmente son excluidas, ¿no? Y esta exclusión, desigualdad y discriminación muchas veces se justifica con base en las diferencias biológicas, ¿no? Entre los 2 sexos, hombres y mujeres, y por lo tanto esta metodología, la perspectiva de género, nos va a ayudar a emprender acciones para que estos factores de género o estas condiciones estructurales que existen en la sociedad permitan avanzar a construir relaciones de igualdad
de género, ¿no? Entonces, de nuevo, es como, nos sirve como, es como un procedimiento, bueno, no es una metodología o mecanismos, pero yo lo veo como un proceso que nos permite identificar, cuestionar y valorar estos elementos, la discriminación, desigualdad y exclusión, que está basada en estas falsas ideas de que a partir de la biología somos diferentes, que eso es cierto, biológicamente somos diferentes, pero esas diferencias biológicas se van a materializar en el acceso a derechos de manera diferenciada, lo cual está mal, ¿no? Entonces, la perspectiva de género nos va a ayudar a que accedamos a los derechos en igualdad de condiciones, ¿no? Y bueno, este concepto no lo inventé yo, está en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en este artículo, en esta fracción, y aquí esta ley en México se creó a partir de muchas presiones del exterior, o sea, de la comunidad internacional, para que México se pusiera las pilas y dijera a las personas servidoras públicas y a todas aquellas personas que hacemos temas de política pública, tenemos que hablar de perspectiva de género. Y esta comunidad internacional, pues, le dijo a los presidentes de aquel entonces, cuando se pusieron de acuerdo, hay que hacer leyes nacionales para que hablen de eso las personas en México, ¿no? Entonces, que existan estas leyes y que estemos hablando de estos temas es consecuencia de un devenir histórico y de muchas presiones y mucho trabajo en diferentes esferas. Pero bueno, ese es como, ¿qué es la perspectiva de género? Una metodología y un mecanismo para eso, para combatir la desigualdad que tienen las mujeres. Ahora, ¿por qué es necesario hablar de perspectiva de género en políticas públicas? Como les decía, podemos estar de acuerdo en que, pues sí, es injusto que existan estas desigualdades. Todos estamos de acuerdo en eso, pero eso no implica que las desigualdades no existan. ¿Y cómo se ven esas desigualdades? Pues si ustedes agarran cualquier base de datos del INEGI y grafican quiénes son más pobres y los separan entre hombres y mujeres, se van a dar cuenta que las mujeres siempre son más pobres que los hombres. ¿Quiénes se les dificulta el acceso a servicios públicos? Se van a dar cuenta que son las mujeres, ¿no? Y que son las que más dependen de los servicios públicos porque son más pobres. Ahora, ¿quiénes también tienen problemas para acceder a los servicios de salud? Mujeres. ¿Quiénes tienen la tierra? ¿No? Pues lo que dicen el Registro Nacional Agrario es que el 70% de la tierra, el 70%, o sea, perdón, 7 de cada 10 personas que tienen un papel que les acredita como dueños de la tierra son hombres y solo 3 de cada 10 propietarios son mujeres. O sea que los dueños de la tierra en México son hombres. Y ahí es donde imagínense, pues, en qué posición están las mujeres, pues, cuando quieren emanciparse, divorciarse, etcétera, ¿no? Entonces, pues, de nuevo, la desigualdad ahí está en la tenencia de la tierra. La política y la toma de decisiones. ¿Quiénes son los gobernadores en México? Ya estamos teniendo más gobernadoras, pero ¿quiénes son los gobernadores? Principalmente hombres, presidentes municipales. También, si ustedes ven en su entorno, ustedes se podrán responder. Ahora, ¿quiénes experimentan la violencia? Aquí me podrán decir, bueno, es que en México es tan violento que todos sufrimos violencia. Y sí, eso es cierto. Sin embargo, cuando analizamos los tipos de violencia, vamos a ver que las mujeres experimentan más violencia sexual y más violencia al interior de los hogares. Aunque haya por ahí un caso excepcional, que es muy mediático ahorita, en el que una mujer agredió a un hombre y nos dimos cuenta que estaba mintiendo, pero eso es uno entre no sé cuántos, pero no es la regla. La regla es que las mujeres son las que principalmente son violentadas en el hogar. Y cuando vemos el acceso y uso de la tecnología, y cuando analizamos cómo se usa o cómo se accede a la energía, vamos a ver que también las mujeres acceden y usan la energía de una forma y los hombres de otra. Por lo tanto, hay que hablar de la perspectiva de género y empezar a conocer estas herramientas para hacer estos análisis. Y digo, aquí nada más como respuesta a por qué los fenómenos se experimentan de manera diferente entre mujeres y hombres, pues por algo que se llaman roles y estereotipos de género, que son estas falsas ideas que
Desde que somos niñas y somos niños, nos dicen en nuestra casa, en la escuela, en la sociedad, en la calle, de lo que deben de hacer las mujeres y lo que deben de hacer los hombres. Y como somos una sociedad muy tradicional, las seguimos y pocas veces las cuestionamos. Pero aquí estamos para eso, ¿no? Como decía la definición de hace un momento, identificar, cuestionar, analizar y proponer soluciones para que las desigualdades no existan y para que no vivamos en sociedades tan tradicionales que limitan los derechos de las mujeres. Y bueno, ahora, muchas veces, o me gustaría explicar cuál es el vínculo entre género y energía, porque no necesariamente es tan intuitivo, ¿no? O sea, yo les puedo decir, bueno, vean quién tiene el poder en México y ahí se verá claramente, ¿no? Pues son hombres principalmente, salvo algunos casos, ¿no? Donde existen mujeres empoderadas, pero la generalidad es que los hombres tienen poder en la política, ¿no? Pero cuando hablamos de género y energía, no es tan intuitivo, ¿no? No se ve tan claramente, pero aquí lo vamos a hablar en un minuto o dos. Bueno, uno, lo que todos sabemos es que la energía es un componente esencial en la vida, lo necesitamos para casi todas nuestras actividades y es el corazón del desarrollo económico, el desarrollo político, social de cualquier sociedad. Incluso uno puede ver qué tan desarrollado, pues sí, más bien, sí uno puede ver qué tan desarrollada es una sociedad, un país, con el nivel de energía que consumen, ¿no? Entonces, la energía es algo muy importante. Ahora, a partir de lo que les decía hace un momento de los roles y los estereotipos de género, vamos a ver, o estas ideas, ¿no? De las mujeres son las que cocinan, principalmente, ¿no? Las mujeres son las que generalmente limpian las casas. Las mujeres son las que cuidan a los otros, a los niños y niñas, a los adultos mayores, a los enfermos. Entonces, a partir de estos roles o estas ideas tradicionales, es que pues vamos a ver que se hacen usos distintos de la energía. El ejemplo más claro es quién va y recolecta la leña para cocinar en las comunidades rurales, mujeres, niñas y niños. ¿Quiénes utilizan esta leña? Pues quienes cocinan. O sea, pues no vamos a decir que la familia, ¿no? Cocinan las mujeres. Mientras los hombres salen a cumplir otros roles, pero ese es otro tema. Entonces, pues ahí estamos viendo que la recolección de un combustible y el uso de ese combustible tiene este componente de género, ¿no? Y este componente de género está dado porque existen estos roles que la sociedad dijo que teníamos que seguir. Son las mujeres las que tienen que ir por la leña y usar la leña para cocinar, mientras los hombres se van a la parcela. Ese es el ejemplo más claro, ¿no? Y ahora, este concepto de la falsa neutralidad, que ya les empezaba a hablar de ello. Cuando hablamos de cualquier intervención o cualquier proyecto de energía, creemos que pues estamos hablando de fierros, de paneles solares, de calentadores solares, pues estamos hablando de tecnología, ¿no? Cosas inertes. Pero resulta que esos sistemas energéticos se insertan en un entorno social. Entonces, y ese entorno social tiene estos roles y estereotipos. Entonces, cuando uno interviene, aunque sea en temas técnicos y no sean temas sociales, hay que evitar creer en esta falsa neutralidad. Es decir, que estas intervenciones son neutrales al género. Y es importante considerar que cuando insertamos o cuando estamos poniendo un panel solar, o por ejemplo, ¿no? Estoy usando muchos ejemplos, al momento de intervenir o implementar esas intervenciones, los efectos van a ser diferentes, por lo tanto no son neutrales, pero tendemos a creer, y ese ha sido el discurso durante los últimos 70 años, ¿no? Y yo lo escuché mucho en la CFE, o sea, como de... Pero si cuando le pones electricidad a un pueblo, nosotros no nos importa si son hombres y mujeres. Sí, yo sé eso, que no nos importa eso. Pero cuando las personas tienen acceso a esa electricidad, la usan de manera diferente y tienen efectos diferentes en su vida. ¿Por qué? Porque su vida está determinada por estos roles sociales y estereotipos, aunque no nos guste, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, ojo con la falsa neutralidad, porque no existe la neutralidad en nada. Yo me atrevería a decir que en casi nada de lo que se analice o donde haya personas o donde haya seres humanos. Entonces, bueno,
Entonces, cuando hablamos de género y energía o cuando empezamos a hablar de perspectiva de género, es importantísimo ponernos algo que se llaman, bueno, es una metáfora, ¿no? Las gafas o los lentes morados para entender las políticas energéticas. ¿Qué es esto? Pues ponernos unos lentes de género y ver la realidad usando o estando conscientes de que existen todos estos conceptos, el género, los roles de género, los estereotipos de género y la perspectiva de género, y la igualdad de género y la equidad de género. Y digo, estos pueden ser conceptos muy precisos que podríamos estudiar durante los próximos, 4 horas, pero aquí nada más les digo, de nuevo, no, los roles y estereotipos son esas falsas ideas que nos dijeron desde niñas, niños, de lo que debe de hacer cada quien de acuerdo a si tiene vagina o si tiene pene, y a partir de ello, pues la manera en la que nos vamos a comportar, las actividades que vamos a hacer en el espacio público, a lo que nos vamos a dedicar, qué carrera vamos a elegir. Si vemos cómo eligen niñas y niños, bueno, jóvenes, las juventudes, cómo eligen la carrera, vamos a ver que los estereotipos y los roles o estas ideas de qué debe hacer quién están determinadas por la sociedad, aunque creemos que son elecciones libres, ¿no? Pero siempre está este elemento. Pero bueno, miren, aquí está los conceptos, pero creo que ya hablé un poco de esto para no ahondar tanto. Obviamente, si ustedes se meten al Instituto Nacional de las Mujeres, ¿no? Como la Secretaría de las Mujeres, por así decirlo, que todavía no tiene ese nivel, ojalá algún día lo tenga, ahorita solo es instituto. Entonces, si ustedes se meten ahí, van a encontrar todo esto. Hay un glosario que se llama glosario de género, entonces ahí lo pueden ver. Y bueno, me sigo para abordar pues todos estos temas en cuanto a las políticas energéticas. Y aquí, si analizamos la política energética o los temas de energía y queremos ponernos estas gafas, estos lentes morados, esta perspectiva de género, podemos ver a las mujeres, que son quienes sufren la discriminación y la desigualdad, desde 2 puntos de vista, ¿no? Aquí es muy economista mi análisis, que es desde la oferta y desde la demanda. Desde la demanda, las mujeres son usuarias muy particulares, o sea, no son las mismas usuarias las mujeres que los hombres, ¿no? De nuevo, porque ellas pasan más tiempo en el hogar, son usuarias y consumidoras de energía. Ya hablamos ahorita de un combustible que es la leña, ¿no? En entornos rurales, que es obviamente donde principalmente se usan. Entonces, eso es como una visión, identificar que desde el lado de la demanda, las mujeres son usuarias, al menos si estamos hablando de uso habitacional de la energía. Si ya hablamos de suministro calificado o de las grandes empresas, pues ya ahí el nivel de desglose ya no sería el mismo, ¿no? Pero bueno, al menos si hablamos de consumo en el hogar, pues las mujeres y las decisiones que toman las mujeres todos los días, de acuerdo a los roles y los estereotipos, pues aquí tenemos que tener en cuenta cuáles son sus necesidades, sus intereses, y a partir de qué decisiones, a partir de qué factores toman decisiones y se genera una demanda. Eso les digo como consumidoras o usuarias. Desde el lado de la oferta, las mujeres son gestoras, productoras y tomadoras de decisiones. Gestoras de energía y también productoras de energía. Y también tomadoras de decisiones. Y acá es donde, digamos que tal vez no están tan bien representadas. Si ustedes se van o analizan quiénes son las personas que son titulares de las secretarías de energía en los estados, sí tenemos una secretaria de energía en México, pero ahí habría que analizar qué tanta perspectiva de género le ponen a la política energética en México, que podría ser cuestionable, pero eso puede ser tema de otra plática, no de esta. O si analizan quiénes tienen los altos puestos en la CFE, pues la mayoría son hombres, ¿no? Entonces ahí es donde las mujeres pues no están tan insertas en la toma de decisiones. Y es importante que se impulse que las mujeres estén tomando decisiones. ¿Por qué? Pues porque uno, tenemos derecho a participar de las decisiones públicas de entrada, ¿no? Porque somos ciudadanas. Y 2, pues porque podríamos proponer soluciones diferentes a las que proponen los hombres, porque también ahí hay como mucha teoría respecto de cómo pues la manera en la que vivimos por la diversidad puede ayudar a proponer soluciones diversas.
Y hablando de mujeres gestoras, pues en las comunidades, gestoras de energía, en las comunidades también hemos visto cómo pues, las mujeres, pues como tienen este triple rol, o sea, están en el hogar, están insertas en el mercado laboral y también están organizando actividades en las comunidades, pues las mujeres tienen una visión que tal vez los hombres no tienen esa visión tan amplia. De nuevo, no porque sean especiales, no porque tengan un sexto sentido, sino porque pues, están envueltas en tantas actividades y la sociedad les exige tantas cosas, ¿no? Que sean madres, que sean trabajadoras y que sean parte de la comunidad, que pues tienen una visión un poco más amplia, ¿no? Pero de nuevo es una cosa social, no biológica. Pero bueno, entonces, desde estos dos puntos de vista podemos ver cómo podemos analizar o utilizar la perspectiva de género y empezar a identificar las desigualdades que sufren las mujeres. Y desde luego la demanda, esto ya lo hablamos un poco, las mujeres, sobre ellas recae la responsabilidad de preparar y cocinar alimentos. A ellas les afecta más el no tener electrodomésticos, pues porque ellas están más tiempo en el hogar, no es porque nos guste o queramos, sino porque por la sociedad eso nos dijo que nosotras teníamos que hacer eso. Obviamente cada día más mujeres cuestionamos eso y podemos elegir no solo dedicarnos a cuidar de nosotras y del hogar, sino hacer otras cosas en el entorno público. Pero bueno, aún así, a las mujeres les afecta más el no tener electrodomésticos, son las que están más expuestas a la contaminación. Y si falta agua potable en el hogar, ellas van a tener que ir a buscarla. Y ante la falta de combustibles asequibles, ellas son las que tienen que ir a salir a buscar recolección de leña. Y ya que están la leña en el hogar y no tienen estufas ecológicas, ellas van a ser las que principalmente respiren ese humo y se enfermen de los pulmones, ¿no? Entonces, desde este lado, pues el ser mujer sí afecta negativamente al tipo de vida que tenemos. Y desde la hora oferta, como les decía, ¿no? Las mujeres deben de participar en decisiones públicas, hay que cambiar la cara del sector energético, especialmente en la industria solar, que es algo que estamos haciendo desde la ANES. Hay que incluir a las mujeres en el proceso de instalación, porque también eso es lo que se ha descubierto, o bueno, a las conclusiones a las que se llegan cuando se hacen proyectos sociales. Si los que proyectos sociales, sobre todo en el entorno rural, si los que van a instalar son hombres, ¿no? Instalar los paneles solares principalmente, ¿ustedes creen que las mujeres de los entornos rurales se van a acercar a los instaladores a decirle, oye, pues es que mi necesidad es esta, me gustaría que tal vez esta instalación responda a... Creo que es muy poco probable, por eso es importante incluir a mujeres como instaladoras, para que así se pueda generarse una comunicación entre la persona instaladora y la persona usuaria, ¿no? Entonces, por ese lado, que es uno de los muchos más, o sea, también porque las mujeres son instaladoras, pues tienen estos mejores ingresos. Entonces, pero por ese lado nada más es innecesario incluir a mujeres y porque, como les decía, ¿no? El sector y la industria, el sector energético, la industria eléctrica y la industria solar, pues es predominantemente masculina y en entornos masculinos se dan ciertas conductas, entre ellas los techos de cristal, pisos pegajosos, acoso sexual y hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, por eso no hay que tener entornos tan masculinizados. Pero bueno, ya llevo 20 minutos hablando y siento que, o sea, espero que no les esté abrumando o aburriendo y que esto sea un poco dinámico. No sé si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el chat y ahí también podríamos establecer un diálogo, les digo, para no verme como que solo estoy diciendo mucha información o abrumándoles. Pero bueno, en lo que alguien se anima a preguntar o a comentar algo, o a que me digan si son estudiantes o cuál es su entorno, su background para conocerlos, aunque sea por el chat, estaría padrísimo. Pero bueno, mientras se animan o establecemos ese diálogo, sigo hablando para ya ir cerrando. También es importante hablar de dos temas, dos cositas que se llaman, o dos conceptos, que son las necesidades prácticas y los intereses estratégicos que tienen mujeres y hombres. Sin embargo, las que se notan más, las que son más como llamativas son las de las mujeres. ¿Y qué son esas necesidades prácticas?
las necesidades prácticas son, digamos, como las mujeres son las que cuidan del hogar, o no, esto es lo que nos ha dicho la sociedad por años y años, pues las mujeres tienen esta necesidad mucho mayor de que la familia tenga que comer, o sobre ellas recae pues estas obligaciones principalmente, y estoy hablando de entornos muy tradicionales. Yo sé que hay entornos donde los hombres cada día más se vinculan a las actividades de cuidado y las labores domésticas. Sin embargo, tristemente en México no es la generalidad, por eso en la teoría hablamos de la generalidad, ¿no? Entonces, las necesidades prácticas es esas necesidades que tienen las mujeres por su rol. Por ejemplo, el mejor ejemplo es las guarderías. Las guarderías, pues, lo ideal sería que hombres y mujeres exigiéramos que hubiera guarderías, ¿no? Porque pues, los hombres ejercen la paternidad y las mujeres la maternidad. Sin embargo, como la maternidad, como el cuidado recae más sobre las madres, pues las que estamos más preocupadas porque existan guarderías somos las mujeres. Entonces, eso es una necesidad práctica. Eso es algo que necesito, algo básico para que yo me inserte en el mercado laboral. Y ustedes me pueden decir, bueno, los hombres también porque también somos padres. Sí, pero si faltan las guarderías, no se vuelve una necesidad tan imperante para los hombres porque los hombres tienen mujeres que cuiden sus hijos, ¿no? Entonces, y las mujeres pocas veces los hombres responden a esta necesidad, ¿no? Entonces ahí están las diferencias, ¿no? Que son sutiles, pero que para eso estamos aquí, para cuestionarlas, analizarlas y empezar a proponer nuevas realidades. Pero bueno, esa es una necesidad práctica, el que haya guarderías. Insisto, los dos sexos la pueden tener, sin embargo, las mujeres la necesitan más porque ellas las limitan más. Ahora, intereses estratégicos tienen que ver con ya las relaciones de dominio y subordinación que existen en la sociedad, ¿no? O sea, las mujeres exigimos participar en la política y estar en los altos cargos de la toma de decisiones energéticas, por ejemplo, pues porque es nuestro derecho y porque es una manera de revertir estas relaciones de dominio y subordinación y porque tiene implicaciones de empoderamiento, de generar políticas públicas que respondan también a las mujeres y no tengan solo esta visión que tienen los hombres, ¿no? Está bien tener una visión de hombre, solo que el mundo es muy diverso, entonces hay que tener muchas visiones, no solo la norma o el molde masculino, ¿no? Entonces, de eso se trata un poquito los intereses estratégicos y, pues bueno, estos dos conceptos de lo que tratan es, bueno, o los intereses estratégicos, ya me voy con se trata pues que se incorporen a mujeres, como les decía, en los equipos para reducir que las mujeres sufran violencia, ¿no? O que incorporar la visión de las mujeres para que las políticas públicas no solo respondan a la visión masculina de cómo hacer política. Pero bueno, sigo acá. Y ahora ya respondo la tercera pregunta. Bueno, creo que nada más déjenme hacer una recapitulación. ¿Por qué es importante, respondiendo a esta segunda pregunta, de por qué es necesario considerar la fe en las políticas públicas? Porque los roles y estereotipos de género van a determinar la manera en la que accedemos y usamos la energía. Porque las políticas públicas no son neutrales, porque las mujeres, desde el lado de la demanda, nos afecta diferente tener acceso a combustible, y desde el lado de la oferta, porque tenemos que estar insertas en la toma de decisiones para evitar un montón de conductas que son propias de este sector. Y sobre todo, porque ante una emergencia climática como la que estamos viviendo, el sector que está involucrado o que ha generado esta emergencia climática es el sector energético, la quema de combustibles fósiles, el petróleo, la generación de electricidad, la quema de carbón o el uso de gas para generar electricidad. Entonces, ante esta emergencia climática que estamos viviendo como humanidad, que la está generando principalmente el sector energético, pues este sector se vuelve estratégico, súper estratégico. Entonces,
¿por qué no van a estar las mujeres tomando las decisiones o siendo parte de la toma de decisiones de este sector tan estratégico en una emergencia climática como la que vivimos, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de perspectiva de género, por todos estos lados que les he dicho, ¿no? Entonces, ahora sí, ya para cerrar, ¿cuáles pueden ser los efectos positivos o negativos de las políticas energéticas o de cualquier intervención que ustedes hagan o de cualquier proyecto en el que estén? Como les decía, ¿no? Bueno, o esto es una escala que propone las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, que es la escala de efectividad en materia de género de una intervención, la que sea, insisto, poner, no sé, aquí puede ser poner paneles, ¿no? Paneles solares en una comunidad. Esta intervención puede ser género negativa si las mujeres al final están peor de antes de que empezara la intervención. O sea, si sufren más violencia, si son más pobres, si no, si tenían poquito poder de toma de decisión en alguna cosa y ahora ya no lo tienen tras esa intervención, ¿no? Eso es como lo peor que nos puede pasar. Ahora, ciego al género, que no pase nada, ¿no? O sea, como que, pero les digo, pocas intervenciones son neutrales. Ahora, acciones afirmativas de género son estas acciones en las que, para asegurar que las mujeres participen en algún fenómeno o en alguna actividad, se guardan espacios para las mujeres, ¿no? Como muchas veces hemos visto en la política, ¿no? De eso se tratan las acciones afirmativas de género, pero está aquí en medio, este tipo de acción, porque es un paso intermedio, porque lo que se busca es que se transformen las relaciones de género. O sea, que al intervenir o al hablar de un proyecto energético, las mujeres no solo estén presentes, sino que ahora tengan más poder, tengan más ingreso, y eso les permita que sus necesidades estén cubiertas y que no sufran violencia y que tengan mayor bienestar, ¿no? Que no es el caso en muchas comunidades en México. Entonces, bueno, esto es un poco la escala de efectividad. Y ya nada más para terminar, que las políticas son género responsables cuando identifican estos roles, ¿no? Es decir, cuando una intervención reconoce que las mujeres son las que principalmente se encargan de cuidar a los niños, ¿no? Y a las niñas. Entonces, cuando una intervención que sea género responsable dirá, ok, dado que las mujeres son las principales cuidadoras, lo cual no está del todo bien, o sea, porque también los hombres deberían de ser cuidadores, pero bueno, ya, así es la realidad, y reconocemos eso. Vamos a hacer una reunión a la hora en la que puedan estar las mujeres y que no estén cuidando a los niños y niñas. Entonces, ahí una intervención es género responsable. Pero de nuevo, la idea es que las intervenciones sean género transformativas, o sea que a partir de intervención, pues no solo sean las mujeres que cuiden a los niños y niñas, sino también los hombres lo hagan. Y bueno, y eso se logra de muchas maneras. A ver, déjame ver. ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo 31 minutos. Y acá, bueno, esta es brevísima. ¿De qué forma podremos incorporar la perspectiva de género a nuestros proyectos? Haciéndonos preguntas claves al momento de elaborar las etapas del proyecto. Y es preguntarnos quién hace qué. También existe algo llamado división sexual del trabajo. División sexual del trabajo no es nada más que cuando ustedes ven que una actividad la hacen puros hombres o una actividad la hacen puras mujeres. Que les digo, si ustedes van a la CFE, hay una división sexual. Hablo de eso porque ahí estuve, ¿no? Ahí hay una división sexual de trabajo muy fuerte. Los ingenieros son hombres y las secretarias son mujeres. Siendo muy simplista, obviamente hay mujeres ingenieras, hay uno que otro hombre administrativo, pero la generalidad es de eso, estoy siendo muy simplista nomás para términos de esta conferencia. Pero esa es división sexual del trabajo, ¿no? O el cuidado. El cuidado o cuidar a las personas está marcada por la división sexual del trabajo. Quienes cuidan, limpian, lavan, cocinan son mujeres. Quienes salen al mercado laboral a traer el ingreso económico son hombres. Eso es
división sexual de trabajo. También otra manera de incorporar P en nuestros proyectos es incorporar indicadores de género. O sea, por ejemplo, hacer diferencia entre consumidoras y consumidores. Si estamos viendo cómo se consume un combustible, pues desglosar por género para ver como científicos sociales, que aquí todos, voy a asumir que todos somos científicas sociales, para ver si hay tendencias tendencias diferentes en el consumo entre hombres y mujeres. A ver si hay. Y si hay, pues eso sería muy interesante, ¿no? A qué responden esas diferencias. Bueno, aquí está. Y ver si estas diferencias responden a los roles y estereotipos. Entonces, bueno, y bueno, acá obviamente incorporar mujeres en los puestos claves. Aquí le puse un startup, pero puede ser en nuestros proyectos. De nuevo, quienes hagan los proyectos deben de ser equipos diversos, que luego me ha tocado estar en equipos donde quienes mandan son puros hombres y las que hacen toda la talacha son mujeres. Entonces, lo importante o la manera de incorporar la perspectiva de género es que todos hagamos de todo, ¿no? Y sobre todo que los hombres, que son quienes generalmente tienen el poder en los entornos pues masculinizados, pues le entren también a la talacha y permitan que las mujeres sean líderes. Y sobre todo, más que permitan, que fomenten o que propicien o faciliten que las mujeres se sientan cómodas siendo líderes. Porque luego se escucha como, ay, es muy mandona, ay, es muy no sé qué. Y de los hombres no se escucha eso, y eso es un sesgo. Pero bueno, un poquito a eso me refiero con incorporar mujeres claves en los puestos de nuestros proyectos y fomentar que eso pase, ¿no? Sobre todo, ese sí es trabajo o es una responsabilidad que pueden asumir los hombres. Y de eso se trata la perspectiva de género, y espero haber respondido claramente estas 3 preguntas que yo misma me puse en esta presentación, y estoy acá disponible para sus preguntas, respuestas, comentarios, dudas y... Muchas gracias por la presentación, maestra Dulce. Pues si alguien tiene preguntas, estudiantes, profesores, adelante, levanten la mano, por favor. Michelle Vázquez. Bueno, no sé si Michelle Vázquez pueda participar. Sí, nada más para hacer un comentario, que confirmo la parte que comenta la dificultad que tienen las mujeres, sobre todo las que somos madres, ya que somos la cabeza del hogar. Básicamente, si faltamos, pues se cae el hogar, ¿no? Y creo y considero que cuando logramos emparejarnos, en vez de que la sociedad nos atribuya o nos haga sentir cómodas, a veces la misma sociedad, incluso las mismas mujeres, como que nos quieren excluir. La verdad es un poco difícil, y yo considero que se debería tener un poco más de igualdad en estos proyectos, porque pues, tanto como las mujeres y los hombres pues tenemos buenas ideas, y la parte de que puede aportar una mujer quizás no la puede aportar un hombre, y la parte que puede aportar un hombre quizás no lo puede aportar una mujer, porque no vemos las cosas de la misma manera. Entonces yo considero que si se trabajara un poco más en conjunto, se podrían hacer cosas. Súper, muchas gracias, Michelle. Y me encanta que nos comentes tu experiencia, porque yo muchas veces hablo desde la teoría o lo que leo o las metodologías que hago, pero me encanta cuando la gente o las mujeres me dicen, sí, pero la realidad es esto. Y en la realidad se confirma la teoría, que eso es lo más cañón que yo encuentro en estos temas de género. Que sí, justo esto que tú dices, ¿no? Los hogares dependen de nosotras. Eso son justamente las necesidades estratégicas. En teoría, un hogar tradicional, heteronormado, depende de un hombre y de una mujer, o de 2 personas, en teoría, ¿no? Hay muchos tipos de hogares, muchos tipos de familias, pero hablando de lo más tradicional, pues depende de un hombre y una mujer. Sin embargo, pues las necesidades van a ser diferentes, y también, pues sí, vivimos en una sociedad, a mí no me gusta, pues, y a veces hago mucho coraje, pero vivimos en una sociedad que sí es machista,
y cuando las mujeres se salen de la norma, se salen de la cajita, se salen de las expectativas que la sociedad durante mucho tiempo nos dijo que nos deberíamos de comportar, pues se nos señala, se nos juzga, se nos dice que se nos violenta, se nos castiga de muchas formas, simbólicamente o materialmente. Entonces, pues sí, son las cosas que tenemos que, como decía al principio, identificar, cuestionar, para proponer soluciones y que justo no vivamos esta discriminación. Pero bueno, la discriminación ahí está, es tristísima, pero bueno, pues para eso estamos acá, para señalarla, cuestionarla y que no exista. Pero muchas gracias, Michelle, por tu comentario. Creo que Gabriel, ¿tenías una pregunta? Sí, buenas tardes. Bueno, es una pregunta un poco más relativa a una aplicación real, maestra Dulce. Por ejemplo, ¿usted qué opina de cuánto tiempo se necesita o si ya es inmediato la inclusión de suficientes mujeres, o sea, lo que significa esto, suficientes mujeres, a un grupo particular de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el área energética que fue su plática, ¿cuánto tiempo considera que se necesita si, digamos, a partir de hoy se empiezan a incluir todas las mujeres que se necesite en proyectos energéticos, pero existe suficientes mujeres que pudieron acceder a la educación? Porque recordemos también que las mujeres, muchas mujeres no pudieron acceder a la educación como los hombres. Entonces, ¿cuánto tiempo podríamos decir, o si por ejemplo usted opina que con las que hay ya son suficientes, o también hay que promover ese tipo de formación, ¿no? No sé si me di a entender. Claro, Gabriel. Más bien creo que tu pregunta entraña un montón de temas muy apasionantes. Mira, a ver, son muchas preguntas en una. ¿Cuánto tiempo, bueno, como lo entendí, en cuánto tiempo podría haber igualdad en el sector energético entre hombres y mujeres, al menos en proporción? No lo sé, habría que hacer una proyección, pero al menos lo que nos dicen quienes sí han hecho proyecciones, pero más en la economía en general, nos dicen que en 100 años es cuando más bien va a haber más o menos igualdad de género en el mundo. Pero con el COVID ya ese tiempo se hizo mucho más amplio porque retrocedimos en cuanto a igualdad. Entonces, ese es como el dato que te puedo dar, o sea, en años, en cuánto tiempo habrá igualdad en la economía o en el mundo. Tal vez no está tan focalizado como en el sector energético, pero ese es un dato que está por ahí y que lo maneja el Foro Económico Mundial, que hace estos estudios. Si existen las suficientes mujeres, no existen, no existen, o sea, y aquí, ¿dónde tendré esa presentación? No existen, es que quiero mostrarles algo que se me hace apasionante, que, bueno, perdón, estoy viendo dónde sacarlo. No existen las suficientes mujeres porque, de nuevo, por razones estructurales, las mujeres no deciden estudiar ciencias, tecnologías, ingenierías o matemáticas, porque existen muchos estudios que dicen que desde que tenemos 6 años, las niñas empezamos a creer que no somos lo suficientemente buenas para estas disciplinas. Cuando tenemos 5, o sea, bueno, han hecho estudios, ¿no? Los estudios dicen que las niñas cuando les preguntan, ¿eres suficientemente buena como tu compañerito? A los 5 años dicen sí, y salen igual de bien en los exámenes estandarizados, pero a los 6 años ya las niñas no creen que son igual de buenas, porque ya han internalizado todo lo que les ha bombardeado la sociedad. Y también lo que dicen los estudios es que cuando las niñas fallan, cuando las niñas no salen bien en matemáticas, desertan y dicen, oh, sí, no soy buena para esto, voy a hacer otra cosa. Y a los niños les vale, ¿no? Ellos siguen intentando, lo cual está padrísimo, ¿no? Ojalá fueran las mujeres. Y la explicación que dan las y los investigadores es que es la crianza, ¿no? A las mujeres nos enseñan a ser perfectas, a hacer todo, o sea, de cierta forma, y de los hombres, como no se espera mucho, pues ellos sí pueden experimentar más cosas y fallar una y otra vez,
Y eso es una manera muy buena de aprender. Entonces, por esas razones estructurales y desde niña, pues las mujeres no decidimos dedicarnos a estas carreras. Bueno, esa es una, desde la niñez. Luego, pues ya uno se enfrenta a todo el acoso y hostigamiento sexual que existe en las universidades, en las empresas productivas del Estado, en donde personas de las, ¿cómo decirlo? Sí, donde nos topamos con noticias que violan a mujeres en las centrales eléctricas, o que para subir a un puesto necesita uno utilizar el cuerpo. Esos son entornos violentos, entonces ¿quién va a querer estar ahí? ¿No? Entonces, esos entornos violentos pues dificultan que las mujeres se sientan cómodas estando en estos trabajos. Por lo tanto, pues hay un trabajo que hacer ahí. Pero los que le quería mostrar para ya cerrar con la respuesta es mostrarles esto de cómo cuando vemos la matrícula universitaria y tecnológica por área de estudio y por sexo, aquí vemos una especie de, bueno, esto se llama segregación, ¿no? O sea, cómo los hombres estudian una cosa y cómo las mujeres estudian otra. Y esto es el preámbulo de la división sexual del trabajo, ¿no? Y esto responde a lo que les he dicho, ¿no? Miren, a ver, aquí están, si nos fijamos en las carreras relacionadas con el cuidado, que es educación y salud, van a ver que hay muchas más mujeres que hombres. Y eso responde a la idea de que quienes cuidan mejor somos mujeres. Cuando eso no es cierto, todos podemos aprender a cuidar bien, pero a quienes nos están entrenando desde niñas para cuidar, cómo son los juguetes, con qué juguetes jugamos, ¿no? ¿Qué creen que va a decidir una mujer cuando llegue a la edad adulta a tomar una decisión si tiene el privilegio de estudiar? Pues aquí están las estadísticas. Y nada más ya para cerrar, cuando vemos ciencias naturales exactas y de computación o ingeniería y manufactura y construcción, pues ya ustedes responden quiénes están estudiando más esto. Y de nuevo, ¿con qué juguetes juegan los niños? ¿O qué ven los niños cuando van a las empresas? ¿O qué ven en el mundo? ¿Cómo se trata a los niños en esos lugares, ¿no? Son casi que príncipes, ¿no? Cuando llegan ingenieros, ¿no? Allá a la oficina que le saquen las copias y que les suban el café. ¿Quién no va a querer replicar eso? Entonces, ahí es donde tenemos que analizar y cuestionarnos y decir, caray, estos son entornos igualitarios, estos entornos permiten fomentan la discriminación, aquí las mujeres se sienten a gusto, aquí mi hija se sentiría a gusto para trabajar, estoy contribuyendo a que el espacio laboral o académico sea un entorno donde las mujeres no sufren violencia. Bueno, esas son las preguntas que nos podemos hacer y espero, Gabriela, haber respondido todas las preguntas, porque todo lo que dices son temas que se están tratando en la comunidad internacional y en México. O sea, la UNESCO tiene, el área de educación de la ONU tiene un programa de niñas y STEM, que son niñas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero como hay tan poquitas, hay que invitarlas para que se sientan bienvenidas, ¿no? Porque los hombres no necesitas hacer eso, porque ellos ya están insertos. O sea, entonces, esas son las acciones afirmativas, ¿no? Que a muchos no les gustan, pero se tienen que hacer. Entonces, estos son los grandes debates, las grandes preocupaciones que se están llevando y que se están tratando de solucionar para que justo no sean 100 años o más, sino mucho antes, que haya las suficientes mujeres que puedan insertarse a los equipos y que estudien ingenierías, matemáticas, ciencias, etcétera. Vianey, ¿hay una pregunta? Vianey. Adelante, Vianey. Hola, buenas tardes. Soy Vianey Mateo. Difiero bastante de algunos puntos. Al menos a mí no me ha tocado esa parte en Comisión Federal. De las dos, ya estuve en planta y actualmente me encuentro en corporativo. Entonces, sí difiero bastante. Algo que sí trabajan mucho en planta es incluir a las mujeres, al menos en Tuxpan. Sí había bastantes mujeres que eran ingenieros y que se dedicaban a hacer los mismos trabajos que realizaban los ingenieros. Dentro de ellas está una ingeniera que se llama Patricia, que ella pudo llegar al nivel más alto
como sindicalizada, que es jefe de turno en la parte de sindicalizado. Entonces, o sea, sí ha habido un progreso en esa parte de integrar a las mujeres, al menos en plantas, y yo no vi esa parte de acoso. Al contrario, los mismos ingenieros te protegían, te cuidaban y todo eso. Entonces, hay algunos aspectos que sí han cambiado con el paso del tiempo. Actualmente en corporativo, también ya que me encuentro dentro, en la parte de lo que es EPC5, hay mucha inclusión de género, hay muchas mujeres que están haciendo la labor de ingenieros y se dedican a ir a plantas y todo eso. Entonces, pues a mí no me ha parecido que haya mucha exclusión de las mujeres. Al contrario, también hay compañeras que se dedican a hacer labores de administrativos, hay mujeres que están a cargo de puestos altos. Yo he visto, bueno, en esta parte donde estoy, no he visto esa diferencia tan marcada. Entonces, sí, están incluyendo, nos dan muchas pláticas de género, de inclusiones, las mismas prestaciones que tienen los hombres, al menos en esta parte donde yo me encuentro, es igual. Yo no he visto ese desfase entre hombre y mujer, a los dos nos tratan igual. Si un ingeniero tiene que salir a checar otra planta, también en este caso servidora también la lleva, no ponen esa diferencia entre hombre y mujer. Entonces, al menos a mí no me ha tocado esa parte. Entonces, sí, también estoy de acuerdo que los compañeros y las mujeres deben de tener las mismas prestaciones. Por ejemplo, en este caso, en el caso de maternidad, yo siento que los hombres también deben de tener esa prestación que la tiene la mujer. Entonces, yo no encuentro esa diferencia. Creo que en estos momentos la empresa ya se encuentra en ese estado de incluir tanto los mismos derechos que tiene la mujer, los mismos derechos que tiene un hombre. No he notado esa diferencia, al menos yo. No lo he visto con mis compañeras y yo veo que esa cuestión de darle la oportunidad de crecer a las mujeres sí está funcionando, al menos en mi caso. Veo que no nos limitan a las mujeres. Si hay exámenes para ascender, nos los dan, y lo que me da mucho gusto es que sí nos dan la oportunidad. He visto compañeras que han ascendido y he visto compañeras que que ascienden debido a cómo obtienen sus calificaciones en los exámenes. Entonces, tal vez exista una parte que erradicar, pero ya no es tan notoria como antes. Muchas gracias, Vianey. Muchas gracias por participar y por exponer este punto, porque creo que no me expliqué bien, y nada más ahí, a partir de tu comentario, haría unas acotaciones sobre lo que vi. Y cuando analizamos estos temas, es importante tener en cuenta una cosa. La experiencia particular, o sea, mi experiencia como persona, no determina la experiencia general, ¿no? O sea, que yo como mujer tenga acceso a educación o que tenga un buen ingreso, eso no significa que la generalidad de las mujeres vivan como yo. Entonces, eso es como, cuando estamos hablando de esos temas, yo por eso les digo, siempre estoy hablando de la generalidad, lo que dicen los datos, de ya agregado, ¿no? Entonces, me gustaría que la gente viviera como que la mayoría de las mujeres tuvieran mis oportunidades, pero lamentablemente ese no es el caso. Entonces, eso es uno, la experiencia particular, mi experiencia particular no determina la experiencia general. Entonces, que nosotros vivamos una realidad, eso no significa que sea la realidad de todas las mujeres. Eso como primera acotación.
Y digo, acá no quiero entrar, o sea, porque no es el tema de esta conversación, pero sí, cuando uno analiza cómo está integrada la plantilla de la empresa propiedad del Estado que tú mencionas, pues vamos a ver que hay en la pirámide hay algo que se llaman techos de cristal. Las mujeres mayoritariamente o generalmente están en la base y llegan hasta cierto nivel. Y cuando ya estamos hablando de los puestos más altos, hay una o dos, pero no es la generalidad. Y eso no lo digo yo, o sea, lo dicen los datos que ahí están y que pues, podrás ver en el programa de igualdad de género, que ahí está, la pirámide se ve y ahí se ve cómo están estos techos de cristal, que no es que la gente, y ahí también eso quiero acotar, no es que la gente o los hombres estén diciendo no queremos que suban las mujeres. No, y siempre me refería, son temas estructurales, y estructurales tienen que ver con muchas cosas, o sea, desde la percepción de que casi no hay mujeres, de que las mujeres enfrentan muchos obstáculos para conciliar la vida laboral y familiar, lo que sí también es un tema que obviamente no va a haber difusión, pero que es un tema que hay que tratar, que no solo en la empresa a la que me refirió, sino en toda la administración pública hay un tema de acoso y hostigamiento sexual, que por eso existen los protocolos de acoso y hostigamiento sexual, ¿no? Pero eso es algo que existe y que tal vez no nos gusta hablar de ello, pero sí es todo un tema, y que pues sí, que a mí no me acosen no significa que no haya mujeres que todos los días sufran esa violencia. Pero de nuevo, esto no es como que usé un ejemplo de el ejemplo de esta empresa propiedad del Estado, porque es uno que conozco, pero lo que pasa en esta empresa tristemente se puede generalizar con el resto del sector energético y del sector energético en el mundo, porque son entornos masculinizados, y acá la onda o la idea es pues, que ya no estén masculinizados para que se creen entornos diferentes y estas conductas ya no existan. Pero bueno, no sé si... bueno, y una última cosa. Acá, cuando hablo entiendo que, por eso digo, o sea, todos queremos que nadie viva discriminación, y sobre todo, pues sí, los hombres, yo no creo que los hombres estén como queriendo o discriminando a las mujeres, o tratándolas diferente, o limitando que suban en la jerarquía. Simplemente a lo que me refiero es como a un sistema, no me refiero a las personas, sino a un sistema o una sociedad que está estructurada de cierta forma, que queriendo y no, pues sí discrimina a las mujeres. Y para eso hay muchos datos, evidencia, y pues sí, no es mi percepción, es lo que dicen los informes del Coneval, del INEGI, con las mujeres, la Secretaría de la Función Pública, cuando saca sus reportes, y demás. Bueno. Sara Yanet tiene otra pregunta. Adelante, Sara. Hola, muy buenas tardes, maestra Dulce. Soy Sara Yanet. Soy alumna de la maestría en Ciencias en Energía Eólica, y se me hizo bastante interesante su tema, sobre todo porque no se tocan, al menos no se tocan muchos temas acerca de la ideología de género, ¿no? Que es un tema que predomina y es un problema, pero que a veces, pues, en base al privilegio, pues no se ve. Pero yo como mujer, como hija, como alumna, como compañera, lo he vivido siendo la única alumna en una ingeniería mecánica, era la única mujer, se vivió el machismo, se vivió la perspectiva de esa ideología que más predominan los hombres en una ingeniería. Lo he vivido en entornos de trabajo, al menos yo. Pero incluso cuando vengo de la escuela he pasado situaciones difíciles de acoso o algo parecido. Y creo que esas perspectivas y esas políticas y esas normativas deben de ser
ampliamente aplicadas en todos los sectores, sea público, sea privado, y qué bueno que pues en algunos sectores privados se dé esa iniciativa, ¿no? Se dé esa iniciativa y que pues las compañeras pues tengan un entorno sano, pero al menos he sabido por parte de algunas amigas, compañeras, que están en un entorno público o incluso en el sector eólico, que pues viven esa discriminación, por así decirlo, ¿no? Esa parte del acoso. Entonces, qué bueno que exista esas pláticas, qué bueno que exista esa información que se nos haya aportado hoy en día, que es un tema que debe de ser ahora sí muy sonado, debe de ser un tema prioritario, porque al final de cuentas en esta sociedad vivimos hombres y mujeres por igual. Eso es mi comentario. Muchas gracias, Sara. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profesores. Bueno, creo que ya no hay preguntas, maestra Dulce. Entonces, si me permite, voy a proyectar lo que es el reconocimiento. La Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado, otorga la constancia a la maestra Dulce María Guevara López por su valiosa participación con la ponencia que es la perspectiva de género y por qué es tan importante integrarla en la política energética en México, en el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del Posgrado del UNISMO, Santo Domingo, Tehuantepec, a 3 de junio del 2022. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo y pues no me queda más de agradecerle, en nombre de la División de Estudios de Posgrado, su participación en este seminario. Muchas gracias, bonita tarde.